de aplicación tendrá las siguientes funciones y atribuciones: organizar el sistema de turnos obligatorios, es decir, el sistema de guardias, que aquí en Córdoba es problemático respetarlo por el tema de las farmacias de 24 horas. Los farmacéuticos dicen, ¿para qué voy a hacer turnos si acá a 2 cuadras hay una farmacia de 24 horas? ¿Para qué me voy a quedar dentro de la farmacia? Pero en los pueblos es muy importante. ¿Por qué? Porque en los pueblos, sobre todo en los pueblos chicos, si hay 3 farmacias, la farmacia que está de turno, es decir, que hable a la tarde, a la noche o los fines de semana, gana más dinero. Entonces, si bien lo tiene que organizar el órgano de aplicación, les cuento que en Córdoba el Ministerio de Salud solamente fija el cronograma de guardias obligatorias para capital, para la ciudad de Córdoba. En el resto, en general, en los pueblos chicos se organizan entre las propias farmacias y lo comunican a la delegación del Colegio de Farmacéuticos respectivos. Y ahí les puse el último, el punto 9, donde vuelvo a reiterar el poder de policía, que es aplicar las sanciones previstas en la ley. Artículo 11 dice: la farmacia estará dirigida personalmente por un director técnico con título habilitado, pero también prevé que ese farmacéutico delegue esas funciones de director técnico en uno o más farmacéuticos que tendrán los mismos requisitos que el titular y se inscribirán como tales en el órgano de aplicación. Esto solía pasar también, que el director técnico se iba de vacaciones o salía y ponía un amigo farmacéutico. Entonces iban los inspectores y dicen, no, yo soy farmacéutico. Sí, señor, pero usted no está registrado ante el Ministerio de Salud. O bien el director técnico y dueño de la farmacia contrataba a otro farmacéutico, pero no lo declaraba ante el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque no pagaba matrícula. Entonces, iban los inspectores y dicen, sí, bueno, yo soy empleado de la farmacia y soy farmacéutico, pero usted no es el director técnico. No, el director técnico se fue, pero usted tampoco es farmacéutico delegado, que es la figura que aquí en Córdoba se usa, farmacéutico delegado. No se inscribió en el Ministerio de Salud. Eso está previsto en el artículo 11. Y el 12 es, ¿qué pasa si el farmacéutico director técnico se va? Ahí tienen en qué situaciones se puede ir y cerrar la farmacia. Se puede cerrar hasta 48 horas, siempre y cuando no esté de turno. O pueden dejar abierto el establecimiento bajo la dirección de un farmacéutico, que ya les dije se denomina delegado, con título habilitado. Es decir, a ver un ejemplo claro. Ustedes ponen una farmacia, la habilitan, son los dueños y directores técnicos, y a su vez designan a otro farmacéutico que obviamente esté trabajando en su farmacia como delegado. Entonces ustedes, supongamos que tienen algún trámite y quieren cerrar la farmacia 2 días. Eso ya no es tan usual porque, bueno, con la necesidad que hay de vender medicamentos, de dispensarlos, nadie los cierra. Pero bueno, ustedes lo pueden cerrar por 2 días y si nadie los denuncia, nadie los demanda, ni les pasa nada, nadie les va a decir nada por 2 días. O se pueden retirar de la farmacia, supongamos que ustedes den clase en la facultad, se van, ¿y quién queda a cargo de la farmacia? El otro farmacéutico, que ya fue declarado en el Ministerio de Salud. Si ustedes cierran la farmacia por más de 2 días porque se van de vacaciones, tienen que comunicar a la autoridad de aplicación. A ver, esta es pregunta de examen. Usted, si cierra la farmacia un día, ¿tiene que avisar al Ministerio de Salud? Respuesta, no, porque yo hasta 48 horas puedo dejar la farmacia cerrada. Obviamente que sí, le cae una inspección, eso me ha pasado, yo he enviado inspectores y dicen, el inspector viene y con el acta labra dice, la farmacia estaba cerrada. Ustedes tienen que demostrar de alguna manera que la habían cerrado el día anterior o 2 días antes. ¿Bien? ¿Qué pasa si la cierran por 7 días o por 15 días o 14 días y ustedes se van? Tienen que avisar al Ministerio de Salud. Entonces siempre en época de licencia, sobre todo en la época de verano, se recibían notas donde dice la farmacia tal, de propiedad tal, con el director técnico tal, matrícula tal, permanecerá cerrada de tal fecha a tal fecha. ¿Se entiende? Para que la autoridad de aplicación sepa de antemano que esa farmacia está cerrada. Bueno, acá tienen las obligaciones del artículo 14 y en el 14 bis. No las voy a nombrar porque son muchas, pero sí hay prohibiciones.
Recetar medicamentos, esto es bastante común, o sea, recetan medicamentos de un vecino al otro, de un familiar a otro, pero bueno, a veces la gente va a la farmacia. Ahora en esta época no debería hacerlo, pero si tengo fiebre, bueno, tome paracetamol, tome dipirona, me duele la garganta, a ver, abra la garganta. Eso es una acción bastante común. Yo siempre pienso en el peor de los escenarios, que ustedes dispensen, vendan algún medicamento, o que dispensemos algún medicamento, y que el paciente le haga mal y luego el paciente nos demande. No podemos recetar medicamentos. Tampoco podemos anunciar o tener existencia de medicamentos no probados por la autoridad sanitaria. El año pasado había muchas farmacias que vendían el té del Dr. Ming, que es un té importado de China. Luego no tenía ningún tipo de autorización de la ANMAT, o sea, eso es un delito, ¿no? Inducir al paciente a adquirir determinados medicamentos. Tome esto que es buenísimo, ¿sí? O dispensar especialidades medicinales de venta bajo receta archivada sin la receta. Eso ya lo hablamos, que es una infracción al Código Penal.